Muy bien, excelente, hermanos. Vamos a proceder a desarrollar el tema de la conferencia. Vamos a compartir ahora sí lo que tenemos en pantalla, ¿verdad? La presentación para que nos vaya guiando en el transcurso de la misma. Y, bien, estamos para desarrollar este tema, el emprendimiento como un legado de la Reforma Protestante para el siglo XXI, para nuestro tiempo. Este tema de la Reforma Protestante, ¿verdad? Que vemos en pantalla el Monumento a la Reforma que está en Ginebra, Suiza, que nos recuerda la personalidad, el carácter y la trascendencia y legado de los reformadores, en ocasiones, y lamentablemente, pasa inadvertido en nuestras iglesias, ¿verdad? Y a veces cuando desarrollamos temas relacionados con la reforma, solamente nos enfocamos su carácter histórico, eclesiástico o teológico y pasamos por alto el importante y trascendente legado en otras áreas, en el tema educativo, por ejemplo, en la cultura, en las ciencias, en las artes, en la economía, en la política. Y en todas estas áreas tiene mucho que ver la reforma protestante. Y en este sentido, en mi muy humilde opinión, este factor, el hecho que como iglesia compartamos poco sobre esta temática y enseñemos poco sobre lo que fue y lo que representa y el impacto y legado que dejó la Reforma Protestante, en ese descuido, en ese lapsus, hemos estado dejando que la Reforma parezca como distante, como un hecho histórico que pasó hace 500 años, pero que no tiene nada que ver con el mundo ni con la iglesia de hoy día, y mucho menos con usted o conmigo. Y la verdad es que nada más alejado de la verdad. Si analizamos los diferentes aspectos y consecuencias y el impacto de la reforma protestante en todo lo que fue la sociedad de la Edad Media y su transición hacia la Edad Moderna y los efectos que tiene en todas las áreas que vemos ahora, en la cultura, en la política, en el desarrollo de la economía. Entonces, de ahí podríamos tener una perspectiva completamente diferente. Y eso es lo que nos proponemos hoy, analizar una de esas áreas, el tema económico, ver el tema de los emprendimientos específicamente y ver qué perspectiva nos arroja la reforma protestante y a través de eso darnos cuenta del legado trascendental y integral que dejó a la humanidad a lo largo de todo este tiempo y que muchas de las cosas que vivimos hoy día como iglesia se deben directamente a la reforma protestante y que nos identifiquemos con estos principios, porque la reforma básicamente lo que hizo fue retornar a la base, a las sendas antiguas, a la iglesia cristiana de los de Hechos, la que vemos en los Hechos de los Apóstoles, esa iglesia que se reunía, que compartía en las casas, que se apoyaban unos a otros y que desarrollaban una comunidad cristiana. Esos principios fundamentales que lamentablemente en el paso del tiempo se fueron perdiendo, lo rescata la reforma. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo lo retoman los reformadores y cómo trasciende hasta nuestro tiempo. Bien, en ese sentido, recordemos que vamos a enfocarnos específicamente en una área nada más por el día de hoy. Esa área es el emprendimiento. Definamos entonces, para estar claros, qué entendemos por emprendimiento. La Real Academia Española de la Lengua nos ilustra al respecto. Emprendimiento es la acción y efecto de emprender, de acometer una obra. Es, por tanto, en extensión, la cualidad de un emprendedor, aquella persona que destaca por su emprendimiento y capacidad por ese tomar un riesgo para emprender algo, para desarrollar algo. Emprendedor, propiamente dicho, es aquel que tiene la decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o que entrañan algún riesgo y que establece y desarrolla una empresa o un negocio. Pero esto, aunque en este caso se aplica específicamente a lo que es la economía, también tiene validez en cuanto a los principios en los cuales se fundamenta para que lo apliquemos a todas las áreas de nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros negocios, al trabajo, a nuestra vida, a la política, porque en todo emprendemos, siempre desarrollamos algo, estamos construyendo una familia, estamos construyendo una comunidad, estamos construyendo un país, estamos construyendo un mundo diferente. Así que en todo eso tiene mucho que ver el carácter de emprendedor. ¿Verdad? Y eso es lo fundamental que debemos desarrollar y ese es el objetivo de esta conferencia, que cada uno de nosotros caiga en cuenta la importancia de convertirnos en verdaderos emprendedores, ¿verdad? Con la creatividad, el carácter, la visión que esto implica. Bien, esto también lo marcamos en un principio bíblico y cuadra perfectamente lo que acabamos de hablar de emprendedor con el propósito de Dios al colocar al hombre en la creación. Y lo leemos en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Otras versiones hablan de cultivar y guardarlo.
El concepto es, nos puso en este mundo para hacernos cargo de él, para desarrollarlo, para cuidarlo, protegerlo, pero también para emprender cosas que nos permitan desarrollar mejor este mundo para beneficio de todos, no solamente de nosotros en lo particular, sino de nuestra familia y del mundo en general. Nos puso para cuidar, para ser mayordomos de esta creación. Esto cuadra perfectamente con ese carácter de emprendedor y por eso los reformistas van mucho hacia ese concepto, como vamos a ir viendo en el desarrollo del desarrollo de este tema. Ahora, esto que estamos hablando tuvo implicaciones en la vida práctica, en la vida nacional, porque lo que hablamos de emprendedor, de lo que hablamos de carácter, de visión, tiene mucho que ver con lo personal, pero también con lo nacional, ¿verdad? Y así vemos que la reforma protestante no se quedó solamente en un cambio de liturgia o un cambio eclesiástico o algo que afectó la historia de la iglesia, sino que trascendió a diferentes ámbitos. Es así como muchos años después, muchos siglos después, para el siglo finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, llamaba la atención como varios países de Europa, específicamente del norte, evidenciaban un nivel de desarrollo diferente, superior, a pesar que no todos ellos tenían condiciones geográficas que le favorecían para ese desarrollo económico, para desarrollar esa riqueza, pero lo tenían, habían alcanzado niveles de desarrollo mayores que los países del sur. Pensemos en países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos, Suiza, Alemania, Inglaterra. El nivel que ya tenían desde entonces y todavía hoy día, ustedes lo pueden comprobar, es un nivel superior en lo económico, en lo educativo, en lo social, en el índice de desarrollo humano, por ejemplo, pero son países que sobresalen en los bajos niveles de corrupción, en los altos niveles de gobernabilidad, etcétera. Y contrastaba en ese tiempo y todavía ahora contrastan bastante con los países del sur de Europa, por ejemplo, España, Italia, Grecia. Todavía hoy día vemos que estos países están comprometidos seriamente con situaciones complicadas en el tema económico y político, por ejemplo. Y sus economías distan mucho del nivel que han alcanzado las economías del norte. Pero esas diferencias también se trasladan a América. Si ustedes observan el desarrollo del norte de América, Canadá, Estados Unidos, presentan un nivel de desarrollo diferente, significativamente más alto que América Latina. Y esto no tiene que ver y eso fue lo que se observaba desde hace 120, 130 años, que no tenía que ver necesariamente con la geografía o con la riqueza nacional, porque en el caso de América Latina somos países muy ricos en recursos naturales, pero no hemos alcanzado niveles de desarrollo como otros que son de territorios más limitados, con menos recursos, pero tienen nivel de desarrollo más alto. Esas diferencias fueron llamando la atención y varios estudiosos del campo social y político comenzaron a analizarlo. Vamos a resumir rápidamente tres estudios principales que destacan por las conclusiones que encontraron, por la forma sistemática en que hicieron sus estudios, sus análisis y por los hallazgos relevantes que encontraron. Lo que llamó la atención en ese momento, esas diferencias de nivel de desarrollo, comenzó a notarse, y eso fue fruto de los primeros estudios, que Max Weber, que es considerado el padre de la sociología moderna, comenzó a analizar estas diferencias y a ver por qué países que tenían geografías y eh, nacionalidades tan diferentes, como el caso de Suecia o Noruega, con Inglaterra, con Alemania, por qué estos países habían alcanzado ese nivel, qué tenían de común, porque aparentemente eran de geografías diferentes, de culturas diferentes, pero algo deberían tener en común que explicara ese nivel de desarrollo. ¿Qué lo hacía, qué había hecho que eso se produjera de esa manera? Al comenzar a analizar, esto fue a comienzos del siglo XX, el año 1904, 1905, Max Weber comienza a analizar en qué se basaba, cuál era el factor común de estos países, y se da cuenta de algo. El factor común que tienen es el protestantismo. Todos los países que les he mencionado son de mayoría protestante. Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Alemania, Inglaterra. Y los países que colonizaron en América igual, Canadá, Estados Unidos. Todos ellos de trasfondo protestante. En cambio, los países del sur quedaron con la religión tradicional, con la religión católica.
Es interesante, ¿no? Entonces, con él comienza a preguntarse, ¿qué efecto, o sea, qué pasó con la religión protestante, con la fe protestante, cómo trascendió al campo económico específicamente, pero también a otros campos para lograr esas diferencias marcadas en uno y otros países? ¿Y en qué se fundamentaba? Ese es el primer estudio que vamos a compartir. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, desarrollado por Max Weber, el padre, como les mencionaba, de la sociología moderna, y que a través de este libro nos va a evidenciar muchas situaciones de estudio interesantes, ¿verdad? Que nos pueden hacer reflexionar cómo la cosmovisión teológica de un pueblo, cómo el cambio de visión con respecto a la concepción del mundo, de Dios y de la relación del hombre con Dios, puede transformar no solamente a una persona, sino a una nación. Y eso es parte de lo que a través de este libro podemos encontrar. En el caso de Weber, lo que él comienza a concluir, y algunos han malinterpretado esta parte, pero eso es parte de lo que vamos a aclarar hoy. Weber comienza a escribir que el capitalismo en Europa del Norte evolucionó precisamente cuando la ética protestante, tanto de Lutero, pero particularmente calvinista, influyó en una gran cantidad de personas para que se dedicaran al trabajo, contrario a lo que tradicionalmente se hacían en la Edad Media, que en la Edad Media el concepto era si usted tenía una posición de privilegio por sus riquezas, por su situación económica, por su situación social, usted no se dedicaba al trabajo, usted se dedicaba a otra cosa, ¿verdad? A filosofar, a la política, que esa mentalidad viene de los griegos, ¿verdad? De que no era la actividad para un noble dedicarse al trabajo, eso era para la gente común y corriente, pero alguien talentoso, alguien con recursos, se dedicaba a filosofar o a hacer política. Ese concepto trasciende la Edad Media, a través de la iglesia se desarrolla aún más, de la iglesia tradicional, pero en la reforma protestante, de acuerdo a este estudio de Weber, rompe con ese esquema e influye en una gran cantidad de gente en estos países que les mencioné para que se dediquen a trabajar y le dan una nueva concepción, una nueva visión al trabajo. Desarrollan nuevas empresas, participan en el comercio, que en ese tiempo se comienza a desarrollar, y en la acumulación de riqueza para la inversión. No es casualidad que en Suiza todavía hoy día se ha respetado en el mundo por su aspecto financiero, no por la banca, el nivel de desarrollo que alcanzó la banca. Y todo eso comenzó hace 500 años, en los tiempos de la Reforma. Weber acuña una frase que ha trascendido su tiempo, que es la ética protestante del trabajo. O sea, que él alude a que había una ética protestante específica para el trabajo, una ética que le daba fundamento a esa nueva visión de trabajo y que eso se basaba en un énfasis calvinista en la necesidad de trabajar arduamente como un componente atractivo, que eso explica por qué la mayoría protestante en esos países triunfó económicamente y llevó a que esos países se desarrollaran más que otros. La base de eso, según Weber, es que según el calvinismo, el trabajo duro y el éxito personal son señales indubitables de haber recibido la salvación y la gracia de Dios, idea ya presente en el tiempo de Martín Lutero. Aquí es importante que hagamos un paréntesis. En la iglesia católica tradicional, especialmente en la Edad Media, el concepto que prevalecía es que la iglesia era la que validaba esa condición de salvación del ser humano. O sea, la iglesia era la que avalaba que usted o que yo, si pertenecíamos a la iglesia, éramos parte de los salvos. Era la iglesia, no era la relación suya con Dios, no era eh, su boca que usted lo confesara, sino que era su relación con la iglesia. La iglesia avalaba esa condición. Cuando la reforma protestante rompe con esa autoridad y esa hegemonía de la iglesia y abre un esquema diferente, en ese momento es cuando esta visión cambia rotundamente y la gente comienza a buscar en otro espacio, en otra latitud, la validez de que confirmara su relación con Dios y el favor de Dios sobre su vida. Y analiza Weber que esa situación, ese espacio era precisamente el trabajo, porque a través del trabajo se podía evidenciar que Dios lo bendecía, que Dios lo favorecía, que Dios le apoyaba y que el éxito le sonreía. Y eso era una señal no solamente de éxito a nivel humano, sino también del favor de Dios sobre su vida. Y por eso se empeñaron y aún se empeñan fuertemente, si usted ve todas estas culturas que le mencioné del norte de Europa, en desarrollar trabajos que
propendan al éxito económico, no solamente para sí mismos y su familia, sino también para su entorno, para su comunidad. Pues esto le da un nuevo matiz, ¿verdad? Completamente, le da una nueva visión.